Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy buenos días. Estamos de sábado, estamos de fin de semana aquí en Planeta Caracol y hoy muy comprometidos, acompañando, por supuesto, activamente el Día Internacional del Medio Ambiente. Es un compromiso de todos, es un compromiso de vida aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Y bueno, lo más importante hoy, invitados hoy y mañana a propósito de esta celebración, porque la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Instituto Humboldt se han unido justamente para esta celebración. Pues bien, comenzamos saludando a David García, maestro David García, director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, amigo, por supuesto, de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Maestro David García, muy buenos días, gracias por compartir estos minutos esta mañana de fin de semana aquí en Caracol Radio. ¿Cómo va todo? Bueno, un gran abrazo, Fidel, y también a todos los oyentes de Planeta Caracol. Efectivamente, estamos muy contentos con la Filarmónica de hacer parte de esta celebración con el Instituto Humboldt del Día Internacional del Medio Ambiente. Claro que sí, es una celebración que nos debe invitar a todos a reflexionar sobre nuestro consumo, sobre nuestro actuar, sobre nuestro papel en nuestra sociedad, en el hogar, en el trabajo, en el país, frente a todos los recursos y por supuesto una toma de conciencia, maestro David García, una toma de conciencia que se puede aplicar e invitar a través de todos los lenguajes, en este caso el lenguaje de la música, del arte fusionado con el lenguaje de la investigación y de la ciencia como lo son respectivamente la Filarmónica de Bogotá y el Instituto Humboldt. Sí, así es, Fidel. Precisamente una de las cosas que nos ha traído todo este periodo de la pandemia ha sido una enorme reflexión planetaria en donde hemos visto que la naturaleza, mientras nosotros estábamos en encierro y en cuarentena, tuvo un respiro. Y también hemos tenido un respiro no solamente de la naturaleza, sino también los humanos, del ruido, de todo el paisaje sonoro que hay en las ciudades, y eso ha permitido que los pájaros vuelvan a sonar, que los animales regresen al espacio. Entonces sí, es un día de mucha reflexión, como lo dice usted, sobre la conciencia que debemos tener acerca del cambio climático. Sin duda, maestro David García, usted lo ha dicho, la delicia de salir temprano en la mañana y escuchar esos pájaros, en el caso mío aquí en Bogotá, los tradicionales copetones, otras especies que cantan, oye, y que ya no están tapados por el ruido del carro, el pito, la gritería, sino que se fusionan también con el viento, como choca contra las paredes, con esas ciudades llenas de asfalto. Algunos árboles, por supuesto, sobreviven en nuestra capital, humedales, cerros orientales. Allí, humildemente, y a priori se lo digo, se configura casi que una orquesta filarmónica con una cantidad de instrumentos naturales. Así es, así es. Yo también lo he sentido y yo creo que toda la gente en el mundo lo ha sentido con una enorme alegría ver a los animales hacer uso de lo que es de por sí todo el territorio de del planeta y que incluye también a las ciudades. Entonces, esta conciencia sobre la ecología acústica y sobre la contaminación acústica también toca pues esta celebración hoy en día del medio ambiente, y por supuesto la Filarmónica de Bogotá como una entidad que tiene como principal objetivo hacer música. Pues nos hemos unido con la interpretación de algunas obras, mezclándolas con sonidos de la naturaleza, que seguramente usted los va a mencionar, del Banco de Sonidos del Instituto Humboldt. Así es, a eso iba. Inicialmente, el maestro David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Cómo se gestó? ¿Cuál fue el origen, el clic para esta fusión, para esta suma de talentos y de esfuerzos entre ustedes, la Filarmónica de Bogotá y el Instituto Humboldt? ¿Cómo comenzó todo este proceso? Bueno, la iniciativa, indudablemente, gran mérito lo tiene el Instituto Humboldt de Colombia, que es, digamos, el instituto que ha hecho un enorme trabajo, que es digno de orgullo de Colombia, que ha logrado recolectar el más importante banco de sonidos que existe en el mundo. Y aquí me permitiré hacer el comentario de que Colombia es quizás el país
mayor diversidad biosonora del mundo, extensión de la naturaleza, pero en todo caso los primeros sonidos de la música surgieron indudablemente cuando en tiempos primitivos los seres humanos decidimos tratar de repetir lo que estábamos escuchando en la naturaleza, y ese es el origen de la música. Por eso es tan pertinente que la música siempre esté del lado también del cuidado de la naturaleza y del llamado a la conciencia sobre el preocupante cambio climático que opera en todo nuestro planeta. Claro, claro que sí. Y imagino un poco el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, escuchando afuera los rayos, la lluvia, los sonidos de los diferentes animales, los sonidos de los árboles, bueno, en fin, y tratándolo de imitar el beat, ¿no? Ese golpe primario que te permite pues marcar un ritmo, y luego la evolución, Edad Media, wow, la gran música de sala, donde también muchos de los grandes músicos que han inspirado centenares de músicos más adelante, pues también se inspiraban en ello, ¿no? En paisajes, cómo lograban plasmar a través de la música un paisaje, y cómo lograban también a través de la música esa sensibilidad, ¿no? De transportarnos por diferentes puntos. Yo se lo confieso, maestro David García, que amo la música por eso, amo la música porque te transporta, amo la música porque te crea conciencia, amo la música porque también te genera posibilidad de expresión política, de opinar, y hoy con el Instituto Humboldt y ese maravilloso banco de sonidos están invitando justamente a la conciencia, a tener una visión clara de cómo debemos actuar frente a nuestro planeta, a nuestra biodiversidad, y a enfrentar sabiamente el cambio climático. Sí, así es, Fidel. Precisamente en la historia de la música, quien quiera tomarse el tiempo, en la música clásica, en la música popular, existe un enorme repertorio. Existe, digamos, cantidades de obras que han sido escritas especialmente para expresar todo ese amor y toda esa preocupación por la naturaleza. Quizás una de las obras en el repertorio clásico más famosas son las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, que describen el verano, el otoño, el invierno y la primavera, pero también, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos las cuatro estaciones de Piazzolla, que es una obra espectacular también, y yo diría son cientos y quizás miles de obras que hacen alusión a la naturaleza, y obviamente allí, en el caso de la música, el llamado siempre ha sido a estar recordando de dónde venimos, que nosotros no somos un mundo aparte de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza y que no podemos ser nada sin la naturaleza. Esa conciencia, afortunadamente, Fidel, está surgiendo, sobre todo, como lo conversábamos con usted hace algunos años en algún programa, esa conciencia ha surgido sobre todo a partir de las crisis ecológicas que ha tenido el planeta, cuando empezó a escasear el petróleo, etcétera, y nos empezamos a dar cuenta de que los seres humanos no podíamos vivir sin la naturaleza, que como dijo un filósofo en algún momento, la naturaleza se comportará humanamente con nosotros el día que seamos humanamente bien comportados con la naturaleza. Esa preocupación yo creo que hoy en día es aún mayor, y que afortunadamente, y lo digo pues, la pandemia ha traído cosas positivas también, y esa es una de ellas, mostrar cómo la naturaleza está descansando cuando nosotros no tenemos los aviones o los carros o todos los factores contaminantes que destruyen y nos destruyen también a nosotros. Estamos celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente, justo hoy sábado 5 de junio, Día de la Tierra. Una fusión increíble, maravillosa, espectacular. La Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Instituto Humboldt, con su banco de sonidos. Colombia considerada, sí, seguramente como lo anota el maestro David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como el país más diverso de sonidos. La biodiversidad de los sonidos está aquí, por supuesto. No sé si fue la pandemia, maestro David García, amigos de Planeta Caracol en Caracol Radio, y esa melancolía que me llevó a ver cómo
pues la vida nos cambió y de allí sacar lo mejor de nosotros, pero Claro de Luna me ha acompañado muchísimo y también lo asimilo mucho a lo que está pasando en el planeta, como, no sé, desde nuestro astro, desde la luna, es esa melancolía que hace vibrar las fibras del corazón, la sensibilidad, me pone a pensar cómo sería vernos allí desde la luna, ver lo que está pasando, ver cómo estamos enfrentando una pandemia, también una pandemia de calentamiento global y lograr identificar alternativas, una de ellas el arte. Pero Claro de Luna, ¿qué le hace sentir en este momento cuando se la planteo sobre la mesa? Seguramente estoy equivocado, maestro. No, al contrario, precisamente Claro de Luna hace alusión a, pues a todo, eso es todo lo que cuando el ser humano se encuentra solo Ujú. en la oscuridad, con la luna, y en muchos casos en la luna llena, y yo creo que todos hemos sentido eso, y tenemos tiempo de reflexionar allí. En ese momento hacemos conciencia de lo que somos, de los sentimientos más profundos. En algún caso, pues la Ujú. obra la escribió Beethoven pensando también en la nostalgia, en la tristeza, en el amor, pero son los sentimientos más humanos y esos son los momentos importantes donde nosotros hacemos acopio de la reflexión sobre el lugar nuestro en el planeta. Y Claro. creo que precisamente ese es uno de los ejemplos más bellos, al igual que otras obras como por ejemplo la que mencionaba, las cuatro estaciones, Vivaldi. o la sinfonía pastoral de Beethoven, o también La Mar de Debussy. Es decir, existe una infinidad de música inmensa y en nuestro continente latinoamericano también hay muchos compositores. Por ejemplo, en la música popular Ujú. hay cantidades de ejemplos por ejemplo, el pájaro Chogui, que es una de Ujú. las obras más bellas y simpáticas del repertorio latinoamericano, pues es una imitación absoluta por cuando el arpa está sonando Ujú. de una cascada y de los pájaros, etcétera. Bueno, entonces existen esos ejemplos tan bellos que nos llevan a reflexionar. Claro que sí, pero bueno, me he levantado el ánimo con otras músicas y la paso bien. Yo creo que la música es la mejor compañía, sin duda, como la radio, como Caracol, como usted, maestro David García, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se han sabido reinvertir. De esto, pues también hemos dado cuenta cómo esta pandemia nos ha dado múltiples alternativas. Pero bueno, maestro, cuénteme, cuando usted llega, y listo, hablamos con el Instituto Humboldt, empezamos a engranar ese archivo de sonidos, esa data tan increíble que tienen allí sobre la naturaleza, sobre las diferentes especies, en los diferentes escenarios que tiene Colombia. Y usted se pone a pensar, ok, con sus músicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo mezclamos? Aquí entra el ruido de, no sé, de una cascada, el sonido del bosque. El bosque habla por sí mismo. Las especies, un jaguar, las aves, la cantidad increíble de aves que hay. Y eso cómo lo comienza a ensamblar en diferentes piezas musicales. Bueno, en ese experimento y diálogo tan bello que hemos tenido con el Instituto von Humboldt, lo que hicimos fue una escogencia de algunas piezas y Ujú. le pedimos al maestro Jorge Arbeláez, que dirige nuestra Filarmónica de Música Colombiana, que es una agrupación nueva de la Filarmónica de Bogotá dedicada específicamente a hacer música colombiana. Y entonces él hizo algunos arreglos junto con otros importantes compositores de tres obras, una que se llama Sendero de Flores, la otra Hierba Buena y un bambuco que se llama Bambuco de las Orquídeas. Y después de eso hicimos el experimento en este concierto que hemos grabado con esta agrupación en el Bosque del Venado, que es uno de los bosques más importantes de Bogotá. Ahí grabó en ese lugar, con ese ambiente, nuestra agrupación y después en una especie de fusión a través de la edición de sonidos, empezamos a incluir sonidos en diferentes momentos durante la obra de la naturaleza, tanto de animales como de plantas, de árboles, etcétera, etcétera. Eso fue una parte de lo que nosotros preparamos. Y hemos preparado otra cosa
que se puede escuchar también, que son nuestros niños de las localidades de Bogotá que hacen parte de un programa de enseñanza de la Filarmónica, donde tenemos casi 30.000 niños alumnos de música, y grabaron un video también con canciones, cantando con coros y con algunos instrumentos y mezclando los sonidos de la naturaleza que tiene este importantísimo banco de sonidos del Instituto Humboldt. Con base en esos sonidos del Banco del Humboldt, cuéntanos, David García, ¿cuál te llega al alma? ¿Cuál te genera alegría? ¿Cuál te genera de pronto, no sé, expectativa? Porque los sonidos son eso, que te activan toda la sensibilidad. ¿Cuál te impactó más o cuál te dice, hey, este engrana perfecto con el movimiento, con el ritmo? No sé, cuéntanos un poco de ello. Sí, eso es una cosa muy interesante porque sentados pensando cuáles podíamos mezclar, a mí personalmente me tocan muchísimo todos los sonidos de las aves, porque inmediatamente creo que no sé, si me pasa a mí, le puede pasar a otras personas, me transporta inmediatamente a otro lugar, a un bosque, a una selva, a una montaña. Entonces, esos sonidos de los pájaros para mí son importantes. La pregunta era ver cuál pájaro podía coordinar dónde. Y por esa razón nosotros escogimos, entre otras cosas, la agrupación de música colombiana, porque nuestros bambucos y pasillos y todo esto que se puede escuchar en el concierto son tocadas todas con instrumentos de cuerda, y entonces cuando alguien le toca una cuerda, inmediatamente puede escuchar después de eso o entrelazado algún sonido de algún pájaro o algo así, y concuerda perfectamente. Parece que fuera parte de la música compuesta, o quizás deberíamos decirlo hoy que es el Día del Medio Ambiente, parece que la música fuera parte de la naturaleza. Así es, yo creo que sí, la música es parte de la naturaleza y los humanos hemos abstraído de la naturaleza justamente tonos, sonidos, matices, texturas. Yo tengo una experiencia que nunca olvidaré y se la quiero compartir, maestro David García, a usted y a los oyentes de Caracol Radio. En algún momento de mi vida estuve en Araraquara, lo que fue allí al norte del Amazonas, una colonia penal en los años 50 del siglo pasado. Y hoy en día pues eso está normal, abandonado, bueno, en fin, pero allí el río se vuelve angosto porque hay paredes de mármol agrietadas y en esas paredes anidan los famosos papagayos y papagayas, por supuesto, equidad de género, siempre con nosotros. Y allí que identifiqué un sonido increíble, pues yo pasé horas sentado al lado de esos barrancos, la fortaleza del río, golpeando fuertemente, pero con una intensidad increíble, el viento y estos papagayos y papagayas, papagayas y papagayos cantando sobre las 5 o 6 de la tarde. ¡Qué orquesta tan maravillosa! O sea, qué orquesta tan maravillosa, se lo comparto. De allí que se confirma totalmente lo que nos ha venido anotando, maestro, que la música sin duda es un canal, es un medio, es un lenguaje más que adecuado hoy en el Día de la Tierra para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente.
Por eso seguimos adelante con el maestro David García, el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, Día de la Tierra. Bueno, maestro, los temas que se interpretan allí, Sendero de Flores, Hierbabuena y Bambuco de las Orquídeas. Sí, esas son obras que hemos escogido, interpretados por la Filarmónica de Música Colombiana, Ujú. y pues era un pequeño y un modesto homenaje de parte de la Filarmónica a la naturaleza. Esos son, cada una de estas piezas son piezas muy colombianas en un lenguaje, si uno lo escucha, ya no tan tradicional desde el punto de vista musical, porque los arreglos llevan ya algo más contemporáneo. Ujú. Es un nuevo lenguaje en la música colombiana que hay, pero sí, la música es lo que dice toda esta relación directa con la naturaleza, en donde quisiera anotar sobre lo que ha dicho usted, Fidel, Ujú. que para nosotros resulta muy importante desde el punto de vista de la música, y yo creo que en general, para todos los seres humanos, aún entender y tratar de entender el lenguaje de cada uno de los animales y el lenguaje de la naturaleza. Hay hoy en día una cantidad de videos que uno puede encontrar Sí. en YouTube en donde uno ve que cuando por ejemplo, un animal escucha música, empieza también esa relación muy bella en donde empiezan a imitar lo que están escuchando, Ujú. y entonces se empiezan a perder esas fronteras, ya no sabemos si es la música la que imita la naturaleza o en ese caso al contrario, pero indudablemente lo que nos hace muchísima falta, y aún estamos yo creo muy en pañales en la humanidad, es en entender el lenguaje de la naturaleza, Sí. las plantas. El otro día vi un video, no sé si lo conoce Fidel, Ujú. en donde tomaron unos científicos unas plantas y le pusieron unos sensores, Sí. y esos sensores se traducían en sonidos, y esos sonidos son música para nosotros. Ahora Claro. puede ser que eso sea un lenguaje que están hablando, algo le está diciendo una planta a otra, y asimismo los animales. Tenemos mucho que aprender todavía sobre ese lenguaje de la naturaleza. Muchísimo, y es un trabajo científico que sin duda es verídico. Y yo creo que David García, falta mucho por trabajar allí, pero estas plantas inclusive se acercan cuando algunos estímulos de música, sonidos, se producen, e igualmente cuando ellas emiten algunos sonidos, algunos toques, algunos tips. Eso es música total, sin duda. Maestro, quiero que hablemos un poquito, por favor, sobre la evolución de la música, el hoy por hoy en Colombia. Nos anotabas hace instantes que la música colombiana también se va transformando. Yo no utilizo la palabra modernizando, no me parece. Me parece que es como evolucionando, creando, descubriendo. ¿Cómo la puedes definir hoy? Bueno, esto es un proceso muy bello que yo creo que se está viviendo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y es debido a la globalización. Entonces, Ujú. lo que antes eran lenguajes musicales aislados, por ejemplo, del folclore colombiano, pues Sí. cuando ya los músicos, tanto intérpretes como compositores, han escuchado tanta música de los Estados Unidos, el jazz, por Ujú. ejemplo, toda la influencia afro eh, cubana, afroperuana, más la música clásica. Entonces, todo esto yo creo que ha inspirado muchísimo a todos los músicos, y tenemos ejemplos importantísimos en esta transformación de la música. Quizás me gustaría mencionar, por ejemplo, todo lo que ha hecho el maestro Antonio Arnedo, Ujú. saxofonista, jazzista, en donde incluyó la música colombiana dentro del lenguaje del jazz, y hace pues, que ese lenguaje se transforme. También hay una cantidad de compositores hoy en día jóvenes que se interesan mucho por la música colombiana. Por ejemplo, la agrupación Filarmónica Colombiana son muchachos entre 18 y 26 años, absolutos virtuosos
de sus instrumentos y da mucha alegría encontrar a estos jóvenes que podrían estar escuchando rock u otro tipo de músicas, Ujú. quizás la escuchen en su casa, pero están interpretando la música colombiana y eso hace que esto que se empiece a transformar. Entonces, para mí, la descripción la descripción en esto es como lo decía usted, de constante transformación. Como decía el filósofo Karl Popper, decía la constante propensión al cambio. Y Sí. eso es lo que es nuestra música colombiana hoy en día. Sí, totalmente. Estamos hablando con el maestro David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hoy celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, Día de la Tierra. Y sí es verdad, maestro, mira que inclusive en estas manifestaciones y expresiones sociales que hemos tenido en las últimas semanas en Colombia, hemos visto cómo a través de la danza y de expresiones musicales, los jóvenes toman ritmos y matices como muy andinos, yo no sé, no recuerdo el nombre exacto de ese nuevo género, o gestante género, qué sé yo, o por espontaneidad que está saliendo, y son muy andinos, o sea, me hace recordar la música de Nariño, la tradicional música andina, con zampoñas, con charango, en fin, y la bailan, la danzan al estilo como muy de esa cultura tradicional que tenemos en las diferentes comunidades indígenas colombianas, lo que significa que ellos están vibrando también con este gen propio de la región que no es tapado por otras expresiones musicales respetables, por supuesto, reggaetón, en fin, el rock en algunas expresiones. Ahí veo que ese gen está activo, el gen de la música propia, lo que da la tierrita, digámoslo. Sí, así es, Fidel. Eso es una muy buena expresión de algo que quieren decir los jóvenes. Y algo ha mostrado todo este movimiento del paro y las manifestaciones que ha habido es que los no jóvenes necesitan ser escuchados. Desde el punto de vista de la cultura, para mí ha sido sumamente interesante ver cómo expresan que están releyendo la historia a Ujú. su propia manera. Y una manera de leerla es precisamente lo que usted dice, tocar la música colombiana. Y es como decir, nosotros venimos de aquí, estas son nuestras Ujú. raíces, y de alguna manera por eso me explico yo los derribamientos de las estatuas. Por Ujú. ejemplo, en el caso de la música, pudimos escuchar un muy buen ejemplo de esa lectura de las raíces y de la historia colombiana, de una orquesta en Medellín de Ujú. jóvenes dirigidos por Susana Boreal, que dijeron, no, nosotros, el himno nuestro es este y lo escuchamos de esta manera. Eso es también válido para nosotros y yo creo que debemos escuchar todo el tiempo, finalmente, como decía Borges, el pasado es arcilla que el tiempo labra a su Ujú. antojo, para decir que cada época y cada generación lee su historia y su cultura de una manera diferente. Y lo que están diciendo los jóvenes respecto a la música andina es que debemos recuperar y respetar toda la cultura indígena y las culturas indígenas y afro que tenemos nosotros en nuestro país. Así lo leo yo. Sin duda, y hablando de cultura y hablando de arte, es una delicia conversar con usted, maestro David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Por qué es una delicia? Porque, bueno, en este trasegar y en este camino que nos ha llevado esta charla, esta entrevista aquí en Planeta Caracol, pues también llegan sonidos del Pacífico, esa marimba, en la Guajira, la danza y las expresiones sonoras, en los llanos, el arpa, la intensidad, la fortaleza de la letra también, la región andina, pues, guitarras, tiples, la Amazonía también con percusiones. ¡Guau! ¡Qué riqueza de sonidos que tiene Colombia! Totalmente, totalmente, Fidel. Es un país que es absolutamente rico y a veces no lo hemos notado. Precisamente es el nuevo resurgir que hay. Uno encuentra, por ejemplo, en los llanos orientales todo lo que hace el maestro Cholo Valderrama Ujú. o los diferentes grupos de jóvenes en los llanos y después de eso los nuevos intérpretes de la música andina como nuestros jóvenes de la Filarmónica de Música Colombiana, etcétera. Todo esto va en bien
de descubrirnos, no nos terminamos de descubrir nosotros en este encuentro que es tan necesario con nuestra propia cultura, porque estuvimos muchos años, hay que decirlo, pues también fue muy bonito haber conocido músicas de otros países, pero muy importante conocer la música colombiana en sus diferentes expresiones. Nosotros ahora con la Filarmónica hemos estado haciendo grabaciones digamos, de las 6 diferentes regiones quizás definibles así que tiene nuestro país, que podrían ser los llanos orientales, todas las zonas en donde están ubicadas las culturas indígenas en nuestro país, por ejemplo, en el Cauca, en la Guajira, también tenemos el Pacífico, el Atlántico, la música andina y por supuesto San Andrés y su expresión en texto y en música de una influencia creole muy bella. Entonces nosotros estamos haciendo grabaciones en este momento que pronto daremos a conocer al público. Wow, ahí tenemos una primicia, una noticia. Qué bueno el dato, doctor maestro David García de la Filarmónica de Bogotá. Seré el primero en estar atento a disfrutar esa producción musical. Y sí, sí, yo recuerdo mis padres, mis tíos, que les tocó, pues, no sé, disfrutar, por supuesto, esa cultura mexicana que tuvimos tan arraigada, la música, en fin, todo, hasta los hábitos. Luego se volvió muy anglo la cuestión, luego ya muy urbana, como la quieran llamar, pero igual, ¿no? O sea, el oído resiste todo, es lo que yo digo, el oído resiste desde el punk hasta Claro de Luna, y esa mezcla la digo en lo personal, y, y la disfruto de igual manera. Pero bueno, maestro, lo vuelvo a llevar al hilo, pero me encantó esa conversación que nos llevó a hablar de la música. Hoy, en esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, la Orquesta Filarmónica y el Instituto Humboldt pues han sumado esfuerzos. Esta producción musical, ¿cómo la podemos compartir con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol? ¿De qué manera podemos acceder a ella? ¿Y de qué manera, sumado a ello, podemos acceder a toda la producción de la Filarmónica, por favor? Bueno, con la Filarmónica de Bogotá estamos ahora lanzando una plataforma digital a través de la cual muy fácilmente quien quiera se mete en San Google y pone Filarmónica de Bogotá y ahí aparece la página oficial y ahí están los links de donde se pueden escuchar todos los conciertos absolutamente de manera gratuita, por supuesto, los conciertos de la Filarmónica de Bogotá y en especial les recomiendo escuchar estos 2 conciertos que la Filarmónica ha preparado para que se pueden encontrar también en YouTube para hacer homenaje a este Día Internacional del Medio Ambiente con la Filarmónica de Música Colombiana y los niños de los centros filarmónicos de la Filarmónica de Bogotá cantando canciones, ambas agrupaciones mezclando sonidos de la naturaleza de este banco tan importante. Yo creo que es el más importante que cualquier banco comercial, es el banco de sonidos que tenemos nosotros en Colombia gracias al Instituto Humboldt. Sin duda, el Instituto Humboldt que ha venido realizando esa labor silenciosa durante años, recorriendo todas las regiones, instalando estos equipos de sonido, grabando, luego procesando esa información, identificando. No, eso es una labor increíble. Maestro, su conclusión, maestro David García, de esta experiencia con el Humboldt, de esta experiencia con los sonidos de la naturaleza colombiana, ¿qué conclusiones le deja? Bueno, yo creo que nosotros debemos hacer mucha conciencia sobre lo que está pasando en el planeta y quiero llamar la atención sobre un importante texto de Naomi Klein que dice, en realidad estamos aún a tiempo de parar el cambio climático. Y eso es algo muy importante, por un lado, y por el otro lado, que para la Filarmónica de Bogotá, pues es una enorme alegría estar mostrando esa íntima relación que existe con la naturaleza, porque no existe, no existiría ninguna sinfonía, ninguna sonata, ninguna obra musical si no se le hubiera ocurrido algún día a los seres humanos que nos han precedido en toda la historia eh, el imitar y el reproducir cada sonido que produce
la naturaleza, el sonido de los árboles, etcétera, etcétera. Pero para mí, fundamentalmente, es un día de la conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y que también todos nosotros que vivimos en las ciudades aportemos a que cada día sea, ojalá, normatizado aún más el ruido de los pitos y del ruido de las maquinarias y todo, que le están quitando espacio y le hacen daño a los animales. Nosotros hicimos un concierto con la Filarmónica dedicado a todos los animales en la época de diciembre, Ujú. para que, por ejemplo, la pólvora no afecte tanto los oídos de los animales que terminan muriéndose debido a esta contaminación tan violenta y tan que producimos los seres humanos. Esa para mí es la conclusión. Sin duda. Y no lo puedo despedir, maestro David García, sin destacar la labor que ustedes, desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá, vienen realizando con los niños, las niñas, los jóvenes de la capital de la República. Esa labor es increíble, ese tejido humano que ustedes están promoviendo es una base fabulosa para el presente y futuro de estas nuevas generaciones. Sí, para nosotros eso es una enorme alegría, Fidel, y yo recuerdo que cuando hicimos, me invitó a usted a un programa para hablar del agua y la música en el 2014, yo mencioné que iniciábamos en ese momento prácticamente un programa de formación musical. Sí. En ese entonces eran 2.300 niños, con esos comenzamos, y hoy en día estamos dándole clases a casi 30.000 niños de colegios públicos en un trabajo muy bello de la mano de la Secretaría de Educación, y también estamos en 19 localidades de Bogotá. Recientemente firmamos un convenio con la Secretaría de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca para extender el trabajo de la Filarmónica de Bogotá a todos los municipios con los que cuenta Cundinamarca, ahora que estamos hablando de integración de Ajá. región metropolitana. Eso va a hacer que se pueda extender aún más todo el programa de la Filarmónica de Bogotá a muchísimos más territorios. Esa es la razón de existir de la Filarmónica de Bogotá, y hacer conciertos y hacer conciencia sobre lo que está pasando en la naturaleza y en nuestra sociedad. Es David García, el maestro David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hoy, Día Internacional del Medio Ambiente, celebramos el Día de la Tierra, una sinergia, una fusión con el Instituto Humboldt, el banco de sonidos de todas las especies que tenemos en nuestras regiones de Colombia. Maestro, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Fidel, muchísimas gracias, y a todos los oyentes un gran día, y los invitamos a que escuchen los conciertos de la Filarmónica, cuélguense a las redes de la Filarmónica a escuchar buena música, y sobre todo la música que llama a cuidar la naturaleza. Sin duda, y a propósito, los dejamos por ahora con esta música, la Filarmónica, el Humboldt, sonidos de la naturaleza, aquí en Planeta Caracol.
Haces parte de Planeta Caracol.